Acá lo que nosotros fuimos viendo es eh, en un movimiento, nosotros vimos la primera parte que era un movimiento, eh, en un movimiento nosotros primero denominábamos que era una trayectoria, que era las sucesivas posiciones ocupadas por un móvil. Analizamos primero un movimiento rectilíneo, después curvilíneo, parabólico, y ahora lo vamos a trabajar con un movimiento circular, y a eso que vamos a trabajar. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con posición, en un movimiento circular, vamos a trabajar con el ángulo. El ángulo me va a determinar la posición y ya lo vamos a identificar por qué es así. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bueno. Si hay alguno en la sala, me avisan, ¿sí? Porque por ahí yo no presto atención y si hay alguien en la sala de espera, yo ahora. ¿Está? Avísenme, no hay problema. ¿Qué sería la posición? Vean ustedes, nosotros tenemos la posición del móvil. Así como nosotros vemos el ángulo, es decir, un movimiento circular, nosotros tenemos que, como su nombre lo indica, es un movimiento alrededor de un círculo. ¿Sí? Todo el tiempo la partícula va a estar a una distancia que es igual al radio del eje, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Pero yo quiero saber en qué posición. Entonces, si bien va a estar, yo sé que va a estar en el radio, la posición yo determino con el ángulo que giró esa partícula. Vamos a ver, yo le voy a mostrar la idea. Vamos a ver cómo sería eso. ¿Se entiende, chicos? Bueno, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a ver, voy a mostrar acá. Voy a mostrar para que entiendan. Interpretemos un poquito. Nosotros tenemos acá lo siguiente, miren. Este sería el punto P, la partícula que está situado. Está con respecto al eje, está situado, ¿sí?, a una distancia que es igual al radio. ¿Se ve? Si yo transcurro el tiempo, él encuentra en otra posición. Entonces, ¿cómo yo identifico la posición con el ángulo? A eso me refiero. El ángulo va a ser lo que me va a identificar la posición de la que estamos hablando. ¿Se entiende? Es el ángulo que me indica la posición. A eso sí. Yo sé que está a una distancia R, que es el radio. Yo veo que está a distinto tiempo, ¿sí? Está a distinto tiempo. Lo que me va a indicar es el ángulo, en este caso está en radianes, en el cual se va a encontrar. Vean que en este caso yo puedo considerar un ángulo inicial, que para mí en este caso, si yo cuento desde acá, va a ser como 14 radianes. Esa es la posición inicial de ese modelo que está teniendo. ¿Entiendes?
¿Me siguen entonces? Entonces yo tengo a medida que una t igual 0, esta sería la posición inicial. ¿Sí? Si yo quiero a una distancia, a un tiempo posterior, nosotros vamos a tener otro. ¿Se ve? Entonces nosotros vamos a tener, en ese caso, ¿qué conocíamos nosotros? ¿Qué conocemos? ¿Qué ya conocemos? ¿Sí? ¿Qué conocemos? Conocemos la velocidad de acción. O sea, conocemos, o sea, lo que quiero decir no es que yo me puedan decir, sino que le estoy diciendo, ahí le estoy mostrando la velocidad. ¿Sí? Si con respecto a un eje XY, va a ser velocidad en X, velocidad en Y. Este es el vector. ¿Se ve? Este es el vector velocidad. Si está girando para allá, ¿sí? Esta es la velocidad. A esa, como nosotros lo denominamos que es tangente, ¿sí? Siempre es perpendicular, vean ustedes que es perpendicular, esa velocidad lineal siempre es perpendicular, ¿sí? Perpendicular acá, un ángulo de 90 grados con el radio, y siempre es tangente, vean ustedes, que siempre es tangente acá, siempre es tangente la circunferencia, por eso le denominamos velocidad tangente, ¿sí? Y esa decimos velocidad lineal. ¿Por qué lineal? Porque es la velocidad a lo largo de la línea tangencial. ¿Sí? Esa es la velocidad que nosotros conocemos. En una velocidad, en un movimiento circular uniforme, nosotros tenemos que esa velocidad a la que está girando tangencial siempre es constante. ¿Sí? ¿Se ve? Decimos que es un movimiento circular uniforme. Vean ustedes como MCU, movimiento circular uniforme. Lo decimos así, porque significa que siempre mantiene la misma velocidad. Esta velocidad es constante. La velocidad tangencial es igual a constante. ¿Entiendes? Y nosotros vamos a tener lo siguiente, como este es el ángulo, ¿sí? Yo sé que la trayectoria, yo sé que hay una relación, esta es velocidad angular. La velocidad angular le llamamos nosotros a la variación del ángulo, ¿sí? Respecto del tiempo. O sea, θ 2 menos θ 1 sobre T por T2 menos T1. O sea, a eso denominamos velocidad angular. Y vean ustedes que la velocidad angular es un vector. ¿Y dónde va a estar? ¿Por qué? Porque el delta ángulo lo podemos considerar como un vector. Y siempre va a estar perpendicular en este caso. Si nosotros abrazamos con el dedo de la mano derecha, como gira hacia allá, nosotros ponemos los dedos enrollando, sería el eje que pasa por acá. Al enrollar el eje que pasa por acá, nosotros vamos a tener que los dedos me van a indicar el sentido de giro. Profe, disculpe que le moleste. Hay gente queriendo entrar a la clase. Sí, gracias. Ahí ¿Se entiende la idea? O sea, el sentido de giro yo lo doy siempre, en los dedos de la mano derecha me indican, si yo abrazo el eje, el pulgar me indica la velocidad angular y los otros dedos me indican hacia dónde giro. ¿Se entiende? ¿Me siguen con eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a tener, vamos a empezar a empezar. Vamos a ubicar los vectores. ¿Sí? Vamos a
Vamos a tratar de ubicarlo. Bien. Vamos a buscarlo acá. Esto sería en 3 dimensiones. Tenemos la partícula, acá tenemos 2 velocidades, ¿sí? Acá tienen el vector velocidad angular apunta sobre eje Z, ¿sí? Y acá ustedes tienen a 2 distancias, a un radio R1 y R2, las velocidades. ¿Sí? ¿Se entiende? Vean ustedes que está girando, las partículas están girando, las velocidades son siempre perpendiculares. ¿Se ve? Los RPM serían siempre iguales, ¿no? Exactamente, las revoluciones por minuto son iguales. Bueno, acá vamos a hacer una referencia también que hablamos de RPM. RPM nosotros denominamos, como otra forma de denominar la velocidad angular. La velocidad angular siempre se da en radianes por segundo. Es una unidad que es delta ángulo sobre delta T. Radianes por segundo. Pero a veces aparece en RPM. ¿Qué significa RPM? ¿Qué significa? RPM, revoluciones por minuto. Entonces, si yo veo que esto gira una revolución, ¿a cuánto equivale? En ángulo. Pero en radianes. ¿Eh? Una revolución en cuántos radianes sería. ¿No serían 2 pi radianes? 2 pi radianes. Exactamente, 2 pi radianes. Entonces eso es una revolución equivale a 2 pi radianes. Y 60 segundos equivale a 1 minuto. Entonces, si esto está en radianes por segundo, yo lo que hago, si la velocidad angular está en radianes por segundo, yo multiplico, para que se vaya a radianes, multiplico por una revolución y divido por 2 pi radianes. Ese es el factor de conversión de revolución de radianes a revolución. Y para pasarle de segundo a minuto, multiplico por 60 segundos y divido por 1 minuto. ¿Sí? Entonces, si la velocidad angular en radianes por segundo, ¿sí? La quiero pasar a RPM, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por 60 y dividir por. ¿Se entiende la idea? Sí. A la velocidad en radianes por segundo, tengo que multiplicar por 60 y ahí le voy a pasar a RPM, en revoluciones por. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Ese sería nuestro factor de conversión. 60 sobre 2. ¿Me siguen? Sí, profe. Eso vamos a ocupar mucho. Ahora bien, se entiende que la velocidad angular siempre, yo puedo abrazar la ley de la mano derecha, abrazo el eje con la mano, los dedos me indican hacia dónde giran y el dedo pulgar me indica la posición de la velocidad angular. ¿Entiende eso? ¿Se entiende eso o no? Sí. Entonces, bien. Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Bueno, vamos a utilizar mucho esa regla de la mano derecha. A ver, ¿cómo se queda eso? Acá, a ver si deja. Ahí le voy a mostrar cómo se.
Acá sí. ¿Ven que está girando? La mano me indica hacia dónde gira. ¿Sí? Y el dedo pulgar me indica el vector de velocidad angular. ¿Se entiende? Esa sería la posición. ¿Se entendió? Así lo vemos acá. Ahí está. Por ejemplo, esta es otra posición. Vean que si está girando el sentido de rotación de una rueda, los dedos me indican el sentido de rotación. Y el pulgar me indica la velocidad angular. Nos abrazamos el eje con la mano. Eso sería el eje. ¿Se entiende? Por ejemplo, vean ustedes que, supónganse, así, ¿no? Ustedes tienen. Ven que el dedo me indica, si gira hacia un lado, los dedos me indican hacia un lado la velocidad angular. Si gira hacia el otro, la velocidad angular me indica hacia el otro. ¿Se entiende eso? ¿Me siguen, chicos? Ahora, yo lo puedo tratar como un vector, entonces. Dijimos que lo trato como un vector. Y eso lo vamos a ocupar mucho. La velocidad angular es en radianes por segundo. ¿Sí? Y vean ustedes, acá tienen una relación, siempre tita. ¿Sí? Tita, la posición tita es el arco sobre el radio. Esa es la relación que nosotros vamos a tener siempre. Tita. Ese es el desplazamiento de arco que está teniendo y ese es el radio. Esa es la relación que existe. ¿Me siguen eso? ¿Sí o no? Si yo tengo acá, vean ustedes, si yo tengo acá, que esto se desplazó, un arco de radio así, un arco de circunferencia, la partícula se desplazó. Este es el radio. Este es el radio. ¿Se ve? Este es el radio. Lo que voy a tener es que ese es lo que se desplazó como el arco. Y este arco. Ese sobre el radio es el ángulo tita de desplazamiento de este ángulo. ¿Se ve? Ese es tita. ¿Se entiende eso? Ahora, si yo lo quiero tratar como vector, siempre lo voy a tener que plantear lo siguiente. Vamos a plantearlo como vector. Si nosotros lo planteamos como vector, si esto es el radio, este es el radio, ¿sí? El producto vectorial, o sea, la velocidad tangencial es el producto vectorial entre el vector velocidad vectorial radio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Esto es lo que me hace. Estamos. Si lo trato como vector. El vector velocidad siempre va a ser el producto diferente. El vector velocidad, si yo hago producto vectorial, voy a tener velocidad. Regla la mano derecha. W gira hacia R y obtengo V, la velocidad. ¿Y por qué nosotros trabajamos en un velocidad? ¿Por qué nos interesa trabajar en un movimiento circular? Por ejemplo, porque vean ustedes que esta partícula azul y esta partícula roja, si giran al mismo, ve que te voy a mostrar, giran a la misma velocidad angular. Vean ustedes que gira a la misma velocidad angular. ¿Sí?
Se ve que giran a la misma velocidad angular, pero las velocidades tangenciales son diferentes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa por lo siguiente. Yo voy a tener que la velocidad angular, ¿no es cierto?, es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. ¿Sí? Por lo que es lo mismo, la velocidad tangencial, debemos saber, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular es la misma con la que está girando las dos. Los dos giran. ¿Por qué velocidad angular? ¿Por qué? Porque realizan la misma variación. El ángulo θ es la misma que giran para los dos. ¿Sí? Pero lo que nosotros vamos a tener lo que va a cambiar, el tiempo es el mismo, por lo tanto, los dos van a realizar el mismo ángulo. La variación angular es la misma. ¿Sí? En el tiempo. Por eso yo digo que la velocidad angular para los dos es la misma. Pero la velocidad tangencial es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Qué es lo que cambia, chicos? Hay quien se da cuenta. ¿Por qué cambia la velocidad tangencial? ¿Qué es lo que cambia? Si los dos están girando a la misma velocidad angular. El radio. Cambia el radio. Por ejemplo, si ustedes están en una calecita, está girando, no es lo mismo que estar. Tienen que dar cuenta que está cerca del eje o más lejos del eje. La velocidad tangencial va a ser mayor. Afuera, ¿sí o no? ¿Se entiende eso? ¿Me siguen, chicos? Entonces, yo voy a tener que, cuando es constante, nosotros vamos a tener lo siguiente. La velocidad angular, vamos a decir, gira en forma uniforme, se mantiene, es constante. Eso es similar a una velocidad, a un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso sería un movimiento circular uniforme. En ese caso, como la velocidad es constante, ¿no es cierto? El delta θ, esto va a ser. Entonces, ¿qué voy a tener? Que θ final menos θ inicial sobre T final menos T inicial es constante y es igual a W. De ahí yo voy a poder sacar que θ final va a ser igual a θ inicial más la velocidad angular por T final menos T inicial. Y si yo tomo T inicial igual a 0, esto me queda que θ va a ser igual a θ inicial más W. Que eso sería lo mismo que yo si fuese a plantear, ¿sí?, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí o no? Pero en este caso la posición es el ángulo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. Ahora bien, les pregunto, ¿hay aceleración en un movimiento circular uniforme si la velocidad angular no cambia? La velocidad tangencial permanece constante. ¿Hay alguna aceleración? Mi pregunta, ¿hay alguna aceleración? ¿Hay o no? Pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cambia? Porque la aceleración es el cambio de velocidad. La aceleración siempre va a ser la aceleración. Como vector es el cambio de velocidad sobre el tiempo. ¿Sí o no? ¿Cambian algo la velocidad? ¿Permanece constante todo el tiempo la velocidad? Pregunto. ¿Permanece constante? ¿Qué cambia la velocidad? ¿Qué creen?
¿Qué cambia? ¿Entienden mi pregunta, chicos? ¿Eh? ¿Tiene lo que pregunto? La aceleración es el cambio de velocidad. Siempre. Siempre. Sí. Ahora, ¿qué cambia? ¿Qué creen ustedes que está cambiando? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que está cambiando? En la velocidad. La magnitud cambia. La magnitud cambia. Vean ustedes, la magnitud cambia. En el tiempo. Cambiaría la posición, puede ser. Miren un poquitito qué cambia. La magnitud cambia. ¿Cambia o no? No. No cambia, ¿verdad? Pero ¿qué cambia? ¿Vieron ustedes lo que está cambiando acá? ¿Qué está cambiando? La posición de la partícula. Estoy hablando de la velocidad, por eso estoy hablando. ¿Qué cambiaría? Las componentes, sí, las componentes cambian. Miren ahí. 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 ¿Qué está cambiando? Y pónganse acá, en ese punto. En ese punto yo tengo el vector velocidad. ¿Sí? Vamos un instante por un instante siguiente. Vamos un instante siguiente. Un instante posterior. ¿Qué pasó con la velocidad? ¿Qué cambió? Es un vector que cambió. Pregunta, ¿qué cambió? ¿Eh? ¿Quién me puede decir lo que cambió ahí? Y lo que cambió acá. La pendiente de la tangente. Esa recta. ¿Y en un vector qué significa esa recta? Esa recta. ¿Eh? ¿Qué representa? El vector La normal sería. dirección. La dirección del vector. ¿Ves que cambia la dirección?
¿Sí o no? Si yo llevo esos dos vectores, vean ustedes, voy a llevar esos dos vectores. ¿Sí? Vamos a llevar esos dos vectores. Este vector, vamos a ponerlo juntos. Ahí. ¿Sí?